Unit 8 is about giving opinions and saying what you think. Some of the words that you use a lot are pienso que, creo que, me parece que, all of which mean I think that. The first topic under discussion is sport. Isabel's husband regularly plays volleyball with a whole crowd of friends, and Isabel talked to some of them while the others were playing. She asked what they thought of the general standard of sport in Spain. First, Aurelio. ¿En España se practica mucho deporte? No. En España se practica muy poco deporte. La gente en general no lo practica. No se practica desde pequeños y luego ya sin tener hábito la gente no empieza. ¿Qué piensas tú del nivel, la categoría deportiva de España respecto a otros países? Hombre, si lo comparamos con Tanzania o con Libia, algo se puede hacer, pero vamos, en general no. Los dirigentes del deporte en España tienen una suerte, y es que salen de vez en cuando algunos genios y les mantienen el medallero. Does Aurelio think Spain is good or bad at sport on the whole? Pretty bad. It's only thanks to a few exceptional people that Spain ever wins anything. And what about Javier? What does he think? Javier, ¿tú crees que España puede competir a nivel mundial? ¿Voleibol? Sí. No, nunca. ¿Nunca? O sea, de momento no. No es un deporte nada promocionado en España. ¿Crees que España tiene alguna posibilidad de ganar medallas en el 92? Muy pocas, muy pocas. How many medals does Javier think Spain can win in the 1992 Barcelona Olympics? Very few. Muy pocas. Next, Isabel asked Olga and Patricia whether they thought Spaniards were taking more interest in sport. ¿Creéis que se practica más deporte en España ahora que hace unos años? Sí, mucho más. Sí. Se ha puesto de moda, además. Está de moda hacer deporte ahora. ¿Por qué? No lo sé, pero hace años ir de vestido en chándal por la calle era algo raro, ¿no? Algo extraño, y ahora no, ahora está de moda hacer deporte, no sé por qué ha sido. Quizá por la influencia de países extranjeros, o no lo sé. Es una moda buena, yo pienso, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, Olga? Yo no sé si es moda o no es moda, pero desde luego en los colegios se le da importancia al deporte, cosa que antes no se le daba. Yo creo que se han dado cuenta que es necesario el deporte, que no solo la educación intelectual, sino también la física. Es importante ya desde muy pequeños los niños. What does Olga think is the main reason why people are doing more sport these days? She thinks it is because schools are attaching more importance to sport. At the Instituto, Julia talked to Rosa about the education system in Spain. Rosa is not very happy with it. ¿Qué opinas del sistema educativo en España ahora mismo? Necesita una revisión profunda y total. Tiene un planteamiento que no es correcto, me parece a mí. Unos programas muy densos, de un nivel superior a su edad, demasiada información y poca práctica. Los profesores no pueden dar abasto con el programa que impone el Ministerio y no se investiga, no hay a sus niveles un medio de investigación. So Rosa thinks the education system needs a complete overhaul, una revisión profunda. But what do the students on the receiving end of the system think?
Julia asked Hector his opinion, and also what he thought of having to study classical Greek. ¿Qué opinas de la enseñanza en España? Bueno, se va reformando, pero le falta mucho por avanzar, según mí, o sea, según lo que yo quisiera. Creo que estás estudiando griego, ¿no? Sí, ¿Y te parece útil? sí, porque muchas palabras del griego son la raíz de muchas españolas, incluso inglesas también. Does Hector think it's useful to study Greek? Yes, because many Spanish and English words have Greek roots. Julia also asked another student, Beatriz, about studying dead languages like Latin and Greek. ¿Qué piensas de estudiar latín y griego, que son lenguas muertas? Me parece interesante porque te ayuda a comprender muy bien el lenguaje actual y los orígenes de nuestro idioma. ¿Y te parece difícil? Sí, sobre todo al principio. Es más difícil porque se cambia el alfabeto, todas las letras, pero bueno, luego te acostumbras y es más fácil. Does Beatriz find Greek difficult? Yes, especially because the alphabet is different. In Unit 4, Julia was arranging to go to the theatre with Isabel. Jaime went with them, and here they are discussing the play. Bueno, ¿y qué tal la obra? ¿Os ha gustado? Sí, a mí me ha gustado mucho. Me parece muy interesante, aunque pienso que es un poco melodramática. ¿No crees, Isabel? Sí, tiene un final terriblemente dramático, que yo confieso que a mí no me molestó. El montaje me pareció muy bueno, el argumento es muy bueno, te mantiene en vilo hasta el final. ¿Tú qué piensas? Sí, a mí la verdad es que me gustó mucho la obra. Lo mejor de la obra me ha resultado la puesta en escena y la escenografía. Quizá la actuación, para mi gusto, ha estado un poco por debajo del resto, ¿no? Pero me ha parecido correcta. Sí, no, yo también pienso lo mismo. Está bien, la obra está bien y en conjunto los actores son bastante buenos. What did Jaime think was the best thing about the production? The staging and scenery. La puesta en escena y la escenografía. All three of them agree that overall the acting was fairly good. Está bien, la obra está bien y en conjunto los actores son bastante buenos. Sí, está bien dirigida la obra y francamente la actuación de la Ana Marzoa y de la criada me parecieron más que correctas, me parecieron muy buenas. Y la Ana Marzoa ya la vimos, acuérdate, Jaime, hace un par de años en El castigo sin venganza, y también me impresionó en los momentos tranquilos de la obra. Y también me pareció una lástima que en cuanto se llegaba a un momento dramático, elevara el tono de voz y pusiera a dar gritos. En esta obra lo hace menos. Sí, yo creo que es una característica casi del teatro español, ¿no? Sí, pero de todas formas esta chica es muy buena como actriz. Sí. Yo lo creo. Sí. Yo creo que es una de las mejores ahora mismo. Sin duda. Sin duda. Now it's your turn to say what you think. You're in an art gallery with a friend, looking at some very modern paintings. ¿Qué te parece este cuadro? ¿Te gusta? Say, yes, I like it very much. I think it's very interesting. Sí, me gusta mucho. Me parece muy interesante. Pero, ¿qué representa?
Yo no lo entiendo en absoluto. Say, I don't know, but the colours are very pretty. No lo sé, pero los colores son muy bonitos. And not only the colours, but also the shapes are very interesting. Y no solo los colores, sino también las formas son muy interesantes. Pues a mí no me gusta. Pero mira este otro. ¡Qué fantástico! Say, I don't agree. I think that is very mediocre. That's mediocre. No estoy de acuerdo. Yo pienso que es muy mediocre. Al contrario, es maravilloso. Mira qué colores, qué imaginación. Say, well, in my opinion, the other one is much better. Bueno, en mi opinión, el otro es mucho mejor. Oye, ¿por qué no vamos a tomar algo? Porque aquí no vamos a estar nunca de acuerdo.